Llave 13. La oración. Volvamos al Sermón del Monte, que es la Constitución Nacional del Reino de los Cielos, en la continuación de nuestra serie sobre las llaves del poder. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Mateo 7, 7 al 11. Tenemos aquí una de las enseñanzas más claras de Jesús sobre una clave prodigiosa, la oración. Nunca, por ningún motivo, debemos olvidar esta verdad. No hay cristianismo sin oración. La oración es el elemento básico en la relación del hombre con Dios. Todo lo que ocurre y pueda pasar entre Dios y el hombre se hace únicamente a través de la oración. Es este el único medio de comunicación que existe entre el cielo y la tierra. Nadie ha descubierto ni puede descubrir otro, por muchos esfuerzos que haga. Ahora vamos a analizar es nada más y nada menos que la llave maestra que se llama oración, la que abre todas las puertas. Me impresiona el texto griego de este pasaje bíblico, pues se trata de un presente pluscuamperfecto, dicho de otro modo, un eterno presente. Para aclararlo, podríamos traducir diciendo, permanezcan todo el tiempo pidiendo, permanezcan todo el tiempo buscando, permanezcan todo el tiempo llamando. Si siguiéramos esa línea de traducción, que sería muy ajustado al original, tendríamos que decir, quien permanece todo el tiempo pidiendo, estará todo el tiempo recibiendo, y quien permanece todo el tiempo llamando, verá cómo todo el tiempo se le abrirá la puerta. Algunos cristianos tienen un gran problema con la oración, y es que se les hace algo circunstancial, coyuntural, casual, eventual, algo de vez en cuando. En el contexto bíblico, la oración es permanente. Por eso dice el apóstol Pablo, oren sin cesar. El mayor secreto de la oración es la perseverancia. ¿Cómo no debemos orar? La mayoría de los fracasos que el hombre experimenta nace de la forma incorrecta en que ora. Santiago afirmó, no recibes porque pides mal. Hay formas de pedir que no producen el efecto deseado porque son maneras incorrectas de orar. La oración hipócrita. Este es uno de los modos más difundidos de orar. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Mateo 6:5. Orar para los demás y no para Dios. Impresionar al prójimo con nuestras oraciones para escuchar el comentario. ¡Oh, qué persona tan espiritual! Jesús es muy preciso en su lenguaje. A quienes así oran ni siquiera les importa si los oyen. Observa que no dice para ser oídos por los hombres, sino para ser visto por los hombres. Se trata de payasadas religiosas. Es simplemente un acto ostentoso y por lo mismo farisaico. Estos oradores viven pendientes del aplauso del respetable público. Tal conducta es condenada por Jesús cuando enseña a orar. La oración repetitiva. Vastos sectores del cristianismo la practican. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Versículo 7. En esto son expertos, con todo respeto, algunos queridos católicos. Mucho camanduleo, repeticiones, ejaculatorias, novenas, amenes interminables, oraciones mecánicas y prefabricadas. Esto tiene cierto parecido con lo que hacen algunos evangélicos de los movimientos de fe, proclámalo y recíbelo. Pero dicho expresamente, la oración no es repetición. La oración grandilocuente. ¿Qué significa grandilocuencia? Dicho coloquialmente, charlatanería. Es el uso de palabras exóticas de un lenguaje rococó. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Mateo 6, 7b. Un viejo chiste colombiano habla de un hombre muy rebuscado en la forma de hablar, que al llegar a una finca ganadera, con ganas de tomarse un poco de leche, la pidió en esta forma.
Sírvame vuestra merced una ánfora pletórica del líquido perlático de la consorte del toro. Grandilocuencia, en vez de decir simplemente, deme un vaso de leche. Algunos de estos intercesores creen orar mejor si ponen tesituras a la voz, como para competir con Plácido Domingo o Marta Sen. Son una especie de cantantes operáticos que emplean multitud de figuras literarias y metáforas. En algunas iglesias cristianas sobresalen ciertos personajes que utilizan versiones antiguas con todos los arcaísmos de hace 500 años para decir, por ejemplo, Señor Jehová, Elohim Adonai el Shaddai, el que no tiene principio ni tiene fin. Líbrame de la concupiscencia y dame longanimidad para que pueda ser bienaventurado. Esas son oraciones grandilocuentes, y si fuera verdad que en esto consiste la eficacia de la oración, no serían escuchados en el cielo los simples o los lacónicos, que utilizan pocas palabras cuando oran. Uno de los muy buenos predicadores protestantes de nuestro tiempo, el doctor Tony Campolo, relata en uno de sus libros que un día se encontraba orando en su biblioteca al estilo que le habían enseñado en la escuela dominical de su iglesia desde niño, con la longanimidad y la concupiscencia y el Rey eterno del universo, cuando de pronto sintió como el Espíritu Santo le dijo muy dentro de su corazón: Tony, no seas cursi. Si tu hijo necesitara algo de ti y entrara a tu biblioteca ahora mismo haciendo genuflexiones desde la puerta y dijera: oh tú, el gran decano de teología, oh tú, autor de tantos libros de éxito, ¿no te preocuparías creyendo que tu hijo está enloqueciendo? ¿No sería mejor si él entrara, como es lógico, como siempre lo hace, hasta donde te encuentras, te diera un abrazo, un beso en la frente y te dijera: viejo, tú eres lo máximo, y después, dame las llaves de tu carro? He ahí una forma simpática de ilustrar que la oración debe ser sencilla, sin necesidad de grandes frases grandilocuentes. Algunos son tan orgullosos que imaginan: si utilizo palabras rebuscadas y conceptos eruditos, Dios dirá: a este tipo o a esta señora hay que darle todo lo que pida a causa de su facilidad de expresión. Jesús dice que no es por palabrería barata que te van a escuchar en el cielo, sino por la sinceridad de tu corazón. Entendamos de una vez por todas que oración no es erudición. La oración egoísta. Una buena manera de elevar el orgullo. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que éste, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18, 10, 14. Esta parábola es tremenda. ¿Cuál es la actitud del fariseo? Puesto en pie, dice Jesús, oraba consigo mismo, como quien dice, para oír el sonido de su voz, autoelogiándose por lo bueno de su carácter, por lo perfecto que ha llegado a ser. La oración del hipócrita es para deslumbrar a los demás, en cambio la del egoísta es para deslumbrarse a sí mismo. Oraba consigo mismo. Recapitulemos las formas incorrectas de orar: la oración hipócrita, la oración repetitiva, la oración grandilocuente y la oración egoísta. Así no es la oración verdadera y eficaz. Partes de la oración. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Mateo 6:6. Como es fácil deducirlo, esencialmente, la oración es personal, no colectiva. Dios no instituyó originalmente oraciones colectivas. La idea primaria de la oración consiste en que cada hijo de Dios hable en privado con su Padre, en una audiencia personal. Hay oraciones colectivas también legítimas, están autorizadas en la Biblia, pero son solo una extensión de la oración personal del yo a la comunidad. Las oraciones colectivas de nada sirven si cada uno de los miembros de la colectividad no desarrolla la oración individual.
El que aprende a orar en secreto solo con Dios podrá orar después efectivamente en pareja, en familia y en congregación. Una costumbre lamentable que hoy existe es que las oraciones colectivas solo sirven como pretexto para reemplazar la oración personal, y eso es bastante grave. Uno de los líderes protestantes que más claramente ha hablado sobre este tema es el Dr. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores ingleses. Una vez se vinculó a su iglesia un creyente que venía de una congregación donde todo el mundo se la pasaba orando siempre en voz alta. Este hombre se presentó a la oficina de Spurgeon y le dijo: «Ustedes son poco espirituales porque no oran». Spurgeon le replicó: «¿Y usted cómo sabe que no oramos? ¿Duerme acaso con cada miembro de esta iglesia y sabe a qué hora se despierta por la mañana para orar? ¿Le consta cuántas horas oro yo por la mañana?». El orador hizo una solicitud muy especial. «Quiero que en los cultos de su iglesia me permita tomar la palabra para llevar a toda la congregación a orar». Spurgeon le respondió: «Hermanito gastafrases, en mi culto no orarás más de 3 a 5 minutos. Si tienes deseo de hacerla más largamente, métete en tu habitación privada, cierra la puerta, ponte de rodillas y habla con tu padre todo el tiempo que quieras». Las personas que no oran en su casa suelen ir a orar en la iglesia, pero ni siquiera oran, sino disfrutan que otro ore por ellos. Esa no es la idea. La oración personal es insustituible, es la base de la oración. Filiación. Hay que tener identidad como hijos de Dios cuando oramos. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. Mateo 6, 9a. Jesús no dice: «Oraréis con estas palabras textuales porque eso convertiría el Padre nuestro en una vana repetición». Oren así, un adverbio de modo que significa con este sistema, bajo este método. Oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Acercarse al Padre íntimamente, no buscar a Dios como un extraño, como alguien que está muy lejos, indiferente, que no comprende tu necesidad. Jesús nos enseñó que Dios es un padre, un papá. Tú eres un hijo y debes hablar con Él, de la misma manera como una criatura habla con su padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Es más, en el arameo, que es una de las lenguas del Nuevo Testamento, la que se hablaba precisamente en Galilea, Jesús enseñó a orar diciendo Abba. Abba no significa padre, quiere decir papito. Tratar a Dios con confianza, con cariño, con intimidad. Así que puedes decirle papito. Filiación es entender que estamos hablando con nuestro Padre como hijos que podemos pedir con confianza lo que necesitamos de Él. Adoración. Confianza no significa falta de respeto. Santificado sea tu nombre. Mateo 6, 9b. Algunos juzgan y están errados en eso, que la adoración es una llave del poder. Por sí sola no es la adoración, sino una arista de la llave de la oración. No confunda la arista, el diente, con la llave. Adoración es santificar el nombre del Señor, rendirnos a Él por lo que es. Sumisión. Parte delicada. Pocos se someten, todos quieren someter. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Versículo 10. Observa que dice venga tu reino, y si dice venga es porque no está en la tierra, a despecho de quienes piensan que la iglesia es el reino de Dios. Este está en el cielo. Lo que nosotros debemos pedirle al Señor es que esa perfección que hay en su presencia se establezca en nuestra conducta, en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestras relaciones interpersonales. Nuestro deber es establecer los principios del reino de Dios en la tierra. Dice, hágase tu voluntad, no dice, hágase mi voluntad. Por desgracia, últimamente se le ha enseñado a la gente a sentar a Dios en un banquillo y darle órdenes orales para que satisfaga nuestros caprichos. Por favor, Dios habita en luz inaccesible, es el soberano del universo. Se hace no lo que tú quieras, sino lo que quiera Él. Petición. La única parte que algunos quisieran cumplir, como lo advirtió hace unos años Larry Lee. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Versículo 11. Petición no es lo primero que debemos hacer al orar. Hay muchas personas que lo que primero hacen cuando se arrodillan
o cuando están orando, no importa la posición, es pedir y pedir y pedir cosas. Pero hay un orden. Primero filiación, después adoración, luego sumisión. Ya cumplidos estos 3 pasos, tendrás confianza para pedir. Jesús habla del pan, que es lo básico, pero simboliza cualquier necesidad que tengamos. Esto es el momento de pasarle a papá la lista del mercado. Perdón. Casi nadie cumple de buena gana este requisito. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Versículo 12. ¿Se puede orar sin perdonar y sin pedir perdón? En absoluto. Si no pides perdón y si no perdonas, es inútil que ores. Inútil, repito. En tales condiciones, la oración no pasará del techo de la habitación donde está haciendo su farsa religiosa, y sería bueno comprender esta premisa. El que no perdona, no será perdonado. Liberación. La verdadera guerra espiritual sin extravagancias. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Versículo 13. Hay principios, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes de maldad todo el tiempo a nuestro alrededor, tratando de quitarnos la paz o de causarnos algún daño. Cuando estamos orando, debemos pedirle al Señor que nos proteja de esas fuerzas y tomar nosotros mismos autoridad para que los demonios no se nos acerquen. La casa de oración. Ahora entraremos propiamente en materia. Leamos. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Oyes lo que esos están diciendo? Protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Mateo 21, 12 al 16. Hay varias cosas que Jesús dice acerca de su templo. Casa de limpieza. Cuando él llega a ese lugar y lo encuentra convertido en una cueva de ladrones, lo primero que hace es limpiarlo, echar afuera a los mercaderes. Hay muchos grupos religiosos de hoy que son cuevas de ladrones, ladrones de la honra, ladrones de la libertad, ladrones de la pureza y ladrones también del dinero. Casa de oración. Mi casa, casa de oración será llamada, establece el orden. Ya estando limpia, la locación vuelve a ser lo que debe ser siempre, una casa de oración. ¿Cuál es la prioridad? El Señor no dice, esta es una casa de predicación, una casa de sanidad o una casa de liberación. No, esta es una casa de oración. La prioridad del templo es oración. Cuando ya tenemos la casa limpia, podemos orar. No se te ocurra orar sin limpiar la casa. Casa de milagros. Un escenario para lo sobrenatural. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Versículo 14. Hay personas que llegan a los templos con la idea de que las sanidades se producirán en forma automática. No es así. Primero debe haber limpieza y luego oración para poder producir los milagros. El orden de los factores sí altera el producto en este caso. Casa de guerra espiritual. El templo como palestra de la batalla sobrenatural. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Oyes lo que estos están diciendo? Protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. No han leído nunca. En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Versículos 15 y 16. Se desata la guerra espiritual porque los fariseos no están contentos con lo que sucede. Se dañó el negocio. Hubo que sacar a todos los mercanchifles del templo. Les desagradó la limpieza a estos sucios sacerdotes. Están furiosos porque ya no es una casa de lucro, una cueva de ladrones, sino una casa de oración. Se encolerizan porque el Señor está haciendo milagros en el templo.
No les gusta la sanidad si se acaba el negocio. Están que trinan, como se dice, porque los muchachos alaban al Señor en el templo. Se desata la guerra espiritual contra los que se oponen a la obra de Dios. Cuando entiendes esto, casa de limpieza, casa de oración y casa de sanidad, es inevitable que las fuerzas de las tinieblas se desaten, porque viene la guerra espiritual. Los legalistas se oponen a la obra del Señor, no les importa la limpieza, la oración ni la sanidad. Se molestan con la alegría desbordada de la juventud. Casa de alabanza. Jesús les dice: ¿nunca leíste, de la boca de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza? Allí tienes un templo en orden. La prioridad es la oración, pero por supuesto hay que cumplir unos pasos: casa de limpieza, casa de oración, casa de sanidad, casa de guerra espiritual y casa de alabanza. Lo que nos aclaró mejor que nadie el gran teólogo moderno Paul Tillich es que en el Antiguo Testamento eran sagradas las cosas y en el Nuevo Testamento son sagradas las personas. Cuando Jesús dialoga con la mujer samaritana, ésta declara sobre el lugar de la adoración: mis padres dicen que en este monte y ustedes que en el templo de Jerusalén. Y Jesús les dijo: ni en este monte ni en Jerusalén. Dios es espíritu, y los que lo adoran lo tienen que adorar en espíritu y en verdad. Y por eso, principalmente por San Pablo, que es el sistematizador de la doctrina cristiana, hemos entendido en nuestra mente y discernido en nuestro corazón que la casa somos nosotros mismos, que cada uno de los creyentes es el templo del Espíritu Santo. Examínate a ti mismo y piensa: ¿soy cueva de ladrones o casa de oración? Si sucede lo primero, pídele al Señor que venga con su látigo misericordioso y saque a los mercaderes de tu corazón. Ese látigo se llama arrepentimiento, pero cuando sea casa de limpieza serás casa de oración, y si eres casa de oración será casa de sanidad, y si eres casa de sanidad serás casa de guerra espiritual, y vivirás todo el tiempo como una casa ambulante de alabanza al nombre del Señor. Tú eres una casa de oración. Oración en acción. Esta es una historia que me gusta mucho. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Lucas 10, 38-42. Operativos y contemplativos. Como lo señaláramos anteriormente, estas mujeres, Marta y María, hermanas de Lázaro, nos muestran dos vertientes principales en el cristianismo: los operativos y los contemplativos. Los primeros viven tan ocupados trabajando para el Señor que no les queda tiempo para orar. Los últimos viven tan ocupados orando para el Señor que no tienen tiempo para trabajar. Esencialmente, las dos corrientes son válidas. Orar y obrar es más bien temperamental. Cada uno de nosotros nace con una de las dos tendencias más pronunciadas que la otra. A uno les gusta más obrar que orar. A otros les gusta más orar que obrar. El secreto es equilibrio y balance. No sirve la contemplación sin acción, aun cuando sea la mejor parte, como lo muestra María en este pasaje. El misticismo elimina el pragmatismo. Quienes viven en las nubes y nunca aterrizan, no se percatan de que están aquí en la tierra y deben cumplir una tarea que Dios les ha dado en este planeta. Por eso, toda forma extrema de contemplación y de pietismo es contraria a la fe cristiana. El misticismo no se puede erradicar, pero podemos vivir todo el tiempo orando. El secreto está en que hay que orar y hay que obrar. Por otra parte, tampoco sirve la simple acción sin oración. Se inutiliza la acción sin oración, como lo hace Marta en este pasaje, al preocuparse demasiado por el microondas, el lavaplatos, el trapero, la escoba, el gas, las viandas y las menudencias. Charles Spurgeon, a quien ya mencioné, nos enseña asuntos muy sabios sobre la oración.
Él puso las cosas en su sitio cuando dijo estas palabras memorables. El que trabaja y no ora es un orgulloso. El que ora y no trabaja es un hipócrita. Obrar después de orar. El pueblo de Israel ha salido de Egipto, de las duras cadenas a que el faraón lo había sometido, y ahora tiene la siguiente situación. Al frente el Mar Rojo, detrás el ejército del faraón. ¿Qué hace Moisés? Con la frente metida en la arena, ora largamente. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Éxodo 14:15. Dios dice, obren, ponga su fe en acción. Ya oraron lo suficiente. Y claro, si se quedan ahí orando, vendrán por detrás los egipcios y los destrozarán. Moisés oró para recibir el poder que necesitaba para obrar. Se ora para poder actuar. La oración no es decorativa. Ella nos entrega la facultad de obtener logros en nuestra vida práctica. He dicho muchas veces que la oración sin acción se parece a las dalias, flores muy grandes, llenas de color y vistosas, pero sin aroma. Siguiendo esta comparación, tendríamos que decir que la acción es el aroma de la oración. No se ora por orar, pues la oración se puede volver una especie de narcótico. Existen también los oradictos. Se ora para poder obrar. Orando y dando. Esta es la historia de un hombre que no conocía la ordenanza del diezmo porque no era judío, sino un ciudadano romano, alto oficial del ejército del imperio y que ejercía funciones en la ciudad de Cesarea. Vivía un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Hechos 10, 1, 2. Cornelio no solamente hace funcionar la llave de la oración, sino que al mismo tiempo abre la llave de la generosidad. Recordemos que las dos trabajan juntas. Cornelio oraba y daba. A este hombre se le aparece un ángel con quien dialoga en estos términos. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Versículo 4. No solo lo que oras, Cornelio, sino también lo que das, ha subido delante de Dios, comenta el ángel. El asunto es orando y dando. Está claro en la palabra de Dios. Sabemos el resto de la historia. Pedro es enviado por el Espíritu Santo a la casa de Cornelio, quien está reunido con toda su familia y algunos amigos, un grupo casero de oración. Pedro dice tomando la palabra: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Versículo 31. Oración y generosidad. Generosidad y oración. Orar y dar. No hay que equivocarse con eso, porque las Sagradas Escrituras no contienen nada caprichoso. Como un par de marcornas actúan la oración y la ofrenda. Algunos piensan que el pacto con Dios es simplemente pidiendo y recibiendo, pero es todo lo contrario, pidiendo y dando, y como consecuencia, recibiendo y disfrutando. Manejar las dos llaves simultáneamente, generosidad y oración, trae resultados maravillosos sobre nuestra vida. La cosa es pidiendo y dando, recibiendo y disfrutando. El poder de la oración. Es un error pensar que la eficacia de la oración consiste en lo larga que sea. Algunos hasta colocan un cronómetro al frente cuando están orando para no hacerla menos del tiempo señalado. Se vuelven esclavos del reloj y no pueden derramar su corazón con libertad delante de Dios. ¿Quién metió en el cristianismo la idea de que la oración debe tener una duración determinada? No se encuentra eso en ninguna parte de las Escrituras. Terminantemente, la eficacia de la oración no depende de su extensión. Pedro, caminando sobre las aguas, deja de mirar a Jesús y se hunde. En su angustia, ora concretamente: Señor, sálvame. Bastaron 2 palabras para que Jesús lo levantara de su mano. ¿Por qué? Por lo sincera e intensa que fue su oración. No estoy diciendo que hagas oraciones sintéticas todo el tiempo. La oración es algo a lo que uno se va acostumbrando. Se comienza con disciplina y se termina en deleite a través de la oración. Hace algunos años yo enseñaba oración carta y oración telegrama. Eso ya se volvió obsoleto.
porque hoy nadie escribe cartas y menos telegramas. Sin embargo, la imagen sirve para ilustrar el punto. Cada día en la mañana envías una carta a tu Padre al cielo, minuciosa, bien detallada. Durante el día, cada vez que necesitas algo, pones un telegrama urgente y Él te responde con la misma urgencia con que hiciste la petición. Hoy en día podríamos decir, por las redes de Internet, que cada uno de nosotros posee un computador personal para comunicarse con el Padre. Si tenemos el correo electrónico o email en orden, por la mañana entramos a la red y enviamos un mensaje largo, minucioso y detallado, basado en todas las partes que Jesús nos enseñó para la oración. Luego, durante el día, utilizamos el teléfono celular con mensajes de texto, o basta accionar Facebook o Twitter, o el Señor contestará y enviará inmediatamente lo que nuestro SOS reclama. Si no enviamos el email por la mañana, es inútil marcar durante el día. No habrá respuesta. La central estará interrumpida. No puedes pretender ser oído durante el día si no te presentas por la mañana ante tu Padre Celestial. Si no te reportas por la mañana, no obtendrás respuesta durante el día. Devocional. El rey David, especialista en oraciones, hace la siguiente. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Salmo 5:3. Hay que entender el método davídico de mañana me presentaré delante de Dios y le hablaré, luego callaré para oír la voz de Dios, puesto que dice, quedo a la espera de tu respuesta. La oración no es un monólogo, no consiste en que Dios oye y tú hablas. Orar es conversar. Por lo tanto, hay diálogo en la oración. Hay dos partes involucradas. Orar es hablar con Dios. Escuchas mi clamor y quedo a la espera de tu respuesta. Hoy en día muchos dicen lo contrario de lo que el pequeño Samuel diría en el santuario de Silo al oír la voz de Dios. Habla, Señor, que tu siervo oye. Más bien, sientan a Dios en una butaca y le ordenan, oye, Señor, que tu siervo habla. Eso es incorrecto. Tienes que oír a Dios. Él es el que da las instrucciones para tus necesidades. ¿En qué consiste el devocional? En que yo de mañana me presento delante del Señor, hablo y oigo. No hay pretexto para evadir el devocional. Jesús siempre lo hacía según el método de sus antepasados. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Marcos 1:35. A veces, cuando hemos estado bajo mucho trajín, encontramos pretexto para no hacer el devocional. Veamos cómo había sido el trabajo de Jesús en las horas anteriores. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, también expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Versículos 32 al 34. Con toda la ciudad sobre Él para buscar beneficios, ¿cuánto tiempo demoraría? Debió terminar a muy altas horas de la noche. Al día siguiente, siendo de madrugada, se fue a un lugar desierto para orar. No presentó disculpas. Padre, sabes que trabajé para ti hasta muy avanzada la noche. Estoy realmente cansado. Haré el devocional más tarde. Todo te saldrá bien durante el día si haces tu devocional personal por la mañana. Después de que lo hayas hecho, puedes orar en familia, en pareja, en grupo, en la iglesia. Pero definitivamente, primero tienes que entender que la oración es esencialmente una relación tuya con Dios. El rey David no dice, de mañana nos presentaremos y oiremos, sino, me presentaré, oirás mi voz y esperaré. En primera persona, el individuo debe madrugar a orar. Oraciones según la necesidad. Hay algo que jamás encontré en la Biblia y que tú tampoco encontrarás. Jesús o cualquier siervo de Dios haciendo largas, tediosas y bostezadoras oraciones durante la jornada ordinaria de cada día. En cambio, podemos hallar en Jesús y en todos los siervos de Dios en general oraciones muy cortas y efectivas. Según una idea de Pat Robertson, es como si estás en una finca y la energía eléctrica depende de una planta. Por la noche, cuando todos se van a la cama, apagas la planta y en ella queda toda la energía en reposo. Eso eres tú cuando estás durmiendo.
Por la mañana, lo primero que hace el mayordomo es prender la planta. ¿A quién se le ocurre que las personas al levantarse empiecen a encender las luces sin estar prendida la planta? Conozco muchos cristianos que se la pasan moviendo los interruptores para encender las luces y preguntan, ¿por qué no funciona esto? ¿Por qué no han prendido la planta, majaderos? El devocional es la planta. Las oraciones según la necesidad durante el día son los interruptores. Esto no funciona si está apagada la planta. Si estoy cargado de poder desde por la mañana, al accionar mi planta eléctrica podré usar todos los interruptores, según lo necesite durante el día. Uno de los hombres de Dios más impactantes que he conocido es el Dr. Bob Willigheit, líder de un ministerio sofisticado del cristianismo mundial. En la ciudad de Washington, Bob tenía la embajada de oración con representantes de distintos países, miembros del Congreso de los Estados Unidos, de la Suprema Corte, del Pentágono, y Bob es en toda línea un hombre de oración. Cuando estuvo en Colombia, hace ya varios años, lo llevé a casa de un cuñado mío que estaba enfermo, y el médico decía que de cáncer. Cuando todo el mundo esperaba que el embajador de oración utilizara un fluido de adjetivos, sustantivos y verbos, él tomó la Biblia, se acercó al enfermo y dijo, Señor, tu libro dice que este hombre es sano, yo lo creo y así es, en el nombre de Jesús, amén. Mi pariente fue sano en ese mismo momento, los exámenes posteriores salieron negativos y la gente se preguntaba, ¿por qué Bob puede hacer eso? Porque él prende la planta por la mañana y le funcionan los interruptores durante el día. Pondré rápidos ejemplos de las escrituras que nos ilustran el tema para expulsar un demonio. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Marcos 1:25. Jesús utiliza 4 palabras para echar un demonio: oración, switch e interruptor. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: sí quiero, queda limpio. Versículos 40-41. Utiliza 4 palabras para sanar un leproso. Oración switch de Jesús. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Marcos 2:11. Para restaurar un paralítico, 9 palabras solamente. Extiende la mano, la extendió y la mano le quedó restablecida. Marcos 3:5b. La mano que este hombre antes tenía seca le fue restaurada con 3 palabras para calmar una horrible tempestad en el mar. Silencio, cálmate. Marcos 4:39b. 2 palabras. Las oraciones de poder de Jesús son muy sintéticas, concretas y específicas. ¿Por qué? Porque eran interruptores que el Señor accionaba durante el día después de haber madrugado a encender la planta. Por la mañana enviaba su correo de internet y luego con el celular producía efectos tan rápidos. Esto tiene antecedentes. Por ejemplo, está el profeta Elías en su famosa pelea con los sacerdotes de Baal y Aserá. Mira lo que hace. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. Primera de Reyes 18, 36, 37. 20 segundos de oración elevó el profeta Elías. ¿Cuál fue el efecto? En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Versículo 38. El tremendo switch de Elías produjo un cortocircuito arriba en el cielo. Es evidente que Elías se levantaba todos los días a encender la planta. Hay también desarrollos de lo que Jesús nos ha enseñado. Por ejemplo, en Hechos un paralítico está a la puerta del templo. Llega Pedro con Juan y le dice: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. 15 segundos bastan para que el cojo se levantara de su camilla y empezara a danzar en el templo alabando el nombre del Dios eterno. Pedro y Juan prendían la planta por la mañana, se comunicaban por internet
y por eso les funcionaba maravillosamente el celular. Oración por la nación. Aquí Salomón está consagrando el templo de Jerusalén al Dios del cielo. El Espíritu Santo ha hablado al rey y a la congregación. Él sabe todo lo que sucederá a este pueblo tan singular. Observe lo que dice el Espíritu al rey y a su pueblo. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. La pregunta es, ¿por qué no hay sanidad en nuestros países? Tiene que haber alguna buena razón para que esta tierra no haya sido sanada. Debe haber algún motivo para que se encuentre en medio de tantas dificultades. En este pasaje, lo que nos muestra la Sagrada Escritura es que Dios pone 5 condiciones para producir 3 bendiciones. Humillación. Si se humillare mi pueblo, dice mi pueblo, es para nosotros, es para la iglesia, puesto que no dice si se humillara el presidente, si se humillaran los ministros, los parlamentarios, los industriales, los directores de los gremios económicos. Tampoco dice si se humillaran los guerrilleros, los paramilitares o el público en general. Expresamente dice si se humillare mi pueblo. Es la iglesia la que tiene la obligación de humillarse. ¿Lo está haciendo? Al contrario, lo que se ve en el panorama del cristianismo es mucho orgullo denominacional, activismo y una desbordada competencia eclesiástica. ¿Será eso lo que el Señor quiere? Invocación. Prestemos atención a estas instrucciones divinas. Si mi pueblo que lleva mi nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Dios, el único nombre a través del cual podemos ser salvos. En los últimos tiempos hemos visto a muchos católicos invocando el nombre de la Virgen María en su advocación de Chiquinquirá para salvar a determinado lugar. Aquí no dice si se invocara el nombre de mi madre humana, ni el nombre de Judas Tadeo o Antonio de Padua, ni el nombre de los ángeles. Aquí dice si se invocara mi nombre. Ahora bien, ¿estamos invocando correctamente el nombre del Señor? Se percibe que hay grupos completos en los que se invoca más el nombre del pastor o del evangelista que el nombre sagrado del Señor. Oración. Esta es la columna vertebral de la advertencia de Dios a través del rey Salomón. Y oran, dice, ¿pero oran? Yo veo que se montan grandes espectáculos públicos, desfiles y vigilias, y cosas de esas. ¿Será suficiente? ¿La oración congregacional servirá de algo? Sirve. Y sirve mucho si cada uno de los que se congregan enciende la planta por la mañana y envían su correo de internet de madrugada. Si no es así, por mucho que se reúnan, el bla 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 religioso que hagan no sirve absolutamente para nada. Eso los convierte en una montonera y uniforme que solo quiere impresionar al mundo con espectáculos religiosos. Devoción. No es lo que piensan las iglesias, caras largas y aburridas. Y me buscan. ¿Buscar el rostro del Señor o por el contrario el del enloquecido predicador que llega a decirnos a qué hora, de qué día exactamente será el arrebatamiento de la iglesia? Se vive una crisis idolátrica por los siervos de Dios dentro del cristianismo latinoamericano, camino peligroso, pues el rostro que hay que buscar es el de Dios. Eso se llama devoción. Conversión. Convertirse es volverse a algo o a alguien y abandona su mala conducta. No leo si abandona su mala conducta la nación, ni los gobernantes, ni los líderes de los gremios económicos, ni los caudillos políticos. Leo claramente, si abandona mi pueblo su mala conducta. Es el pueblo de Dios el que anda torcido, torcido hacia los negocios o con la política o respecto a la escatología, torcido de la verdad. Si las condiciones se cumplen, producen 3 bendiciones que estamos esperando ansiosamente para nuestros países. Bendiciones. Primero, el Señor escuchará. ¿Por qué Dios no oye? Porque no se están cumpliendo las condiciones. Segundo, perdonaré sus pecados. El Señor perdonará. Tercero, y restaurará su tierra. El Señor restaurará tu nación. ¿Por qué no hay sanidad? ¿Por qué el Señor no perdona? ¿Por qué el Señor no oye? Porque no se cumplen las 5 condiciones. El Señor ha dicho que nos protegerá. Pero ¿qué ganamos con ser protegidos nosotros solamente si todo lo demás se descompone? Entendamos,
Somos nosotros exactamente los que tenemos que cumplir con estas condiciones: humillación, invocación, oración, devoción y conversión.